Respuestas.com nos han preguntado en varias ocasiones si es recomendable o no que una madre lleve a su hija al ginecólogo para confirmar su virginidad, por lo que se hace necesario analizar con detalles este tema. El término virgen se le asigna a las personas que no han tenido relaciones sexuales ni ninguna actividad sexual y define a las mujeres que tienen su himen intacto. Antes se promovía la idea de que la mujer debía llegar virgen al matrimonio, por lo que si se descubría que había tenido relaciones sexuales sin importar la edad que tuviera, ya era considerada una mujer completa y se le entregaba al hombre con quien había tenido la relación sexual. Actualmente, aunque las cosas han cambiado, continúa siendo tradición para muchas madres el educar a sus hijas para que lleguen vírgenes al matrimonio, por lo que deciden acudir con ellas al ginecólogo para monitorear que sigan las normas sociales establecidas. Respecto a este tema, recibimos un caso a través de Respuestas.com. Veamos. Tengo 16 años y tuve relaciones sexuales con mi novio. Mi mamá me encontró unas pastillas anticonceptivas y se molestó mucho. Me dijo que me llevara al médico para ver si soy virgen. ¿Puede ella obligarme a ir? Para analizar este tema y responder esta pregunta, nos acompaña la terapeuta familiar y de psicopatología, la licenciada Marta Mejía. Licenciada Mejía, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Tiene la madre de esta joven el derecho de llevar a su hija al ginecólogo para confirmar su virginidad? Derecho sí lo tiene. Ahora bien, vamos a analizar varias aristas que tiene el tema. Por ejemplo, la sexualidad es un tema que debemos de tener claro con nuestras hijas e hijas desde el vientre de nuestra barriga, desde que están aquí en nuestra barriga. ¿Por qué? Porque si desde pequeño o pequeña nosotros no tenemos una conversación con nuestros hijos sobre la sexualidad, cuáles son las implicaciones, las causas, las consecuencias de tener una relación sexual temprana, entonces, ¿qué pasa? Esa hija o ese hijo va a crecer sin orientación sexual y va a adquirir su primera relación sexual sin ningún tipo de orientación, nada más que la que los amigos le dieron o la que obtuvo en el colegio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues puede venir un embarazo de alto riesgo, puede venir una enfermedad de transmisión sexual. Pero tenemos algo, licenciada, tenemos lo que se llaman derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Ellos también tienen derechos sexuales y reproductivos que deben ser respetados. Y dentro de esos derechos está el derecho a su privacidad y a tener una vida sexual sin tener que contarla o tener que estar divulgándola. Entonces ya ahí es una parte que nosotros consideramos como una violación a los derechos sexuales de esa adolescente, porque la madre no debe forzarla según los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué usted nos dice de esto? El derecho que tiene la madre no se debe confundir nunca jamás con una afirmación autoritaria de que tienes que ir al ginecólogo y yo te voy a llevar para confirmar si tú estás embarazada o no. Porque el derecho lo que significa simplemente es que yo soy tu madre y que yo como tu madre puedo tomar una decisión conjunta contigo bajo una conversación de que vamos a un ginecólogo, que dicho sea de paso, la elección del ginecólogo o la ginecóloga tiene que ser de un experto que además sea una persona amiga de mi hija, o sea, que abra una conversación con ella. No que yo te voy a llevar en primer lugar, vete al ginecólogo, y una persona que mi hija no se sienta en confianza de abrirse emocionalmente y físicamente con esa persona. Entonces, es importante que, ese derecho no se confunda jamás con lo que significa vamos al ginecólogo para verificar que tú tengas una buena salud sexual, que no te ocurran consecuencias adversas por haber iniciado en una edad temprana una relación sexual. O sea, que no es lo mismo tú llevarla para cuidarla, para protegerla, que tú llevarla para investigar si su himen está intacto. Exactamente. No es lo mismo tú tener una relación autoritaria con una hija, vamos, ¿qué fue lo que te pasó? Que yo te dije a ti que no tuvieras relaciones sexuales, a invitar y motivar a esa hija sobre esa conversación que un día tuvimos sobre el sexo o que hemos tenido sobre la sexualidad con anterioridad y que de repente tú decidiste iniciar una relación sexual y no me lo comunicaste. Vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a ir al ginecólogo para que te puedas cuidar, tomando en consideración, lógicamente, que el condón, o sea, decirle a nuestros hijos que el condón no evita todas las enfermedades de transmisión sexual. Un herpes genital, por ejemplo, un virus de papiloma humano se contrae aún con condón. O sea que hay que explicarle todas esas consecuencias a nuestras hijas
para que el día que ellas decidan iniciar una relación sexual sin mi consentimiento, aún habiendo nosotros conversado sobre la importancia de no iniciar en una edad temprana una relación sexual, pero pese a eso ella decidió iniciarla, pues que ella pueda entender las consecuencias de esa decisión. Licenciada, y en el caso particular de que esa adolescente acceda y tenga que ir porque su mamá la llevó y la obligó a llevarla al ginecólogo, el ginecólogo debe decirle a la madre, porque es éticamente improcedente que un profesional viole el derecho de la paciente, que en ese caso es la adolescente. No es ético. ¿Qué puede hacer, qué debería hacer la madre? Porque de alguna forma tenemos madres que obligan al médico y le dicen, dígame la verdad, usted tiene que decirme si esa niña ya inició. ¿Qué debe hacer la madre en el caso de llevarla y que acceda ya a ir a una consulta? ¿Cuál debería ser el comportamiento? Aquí hay varios aspectos que están implicados. Primero, si la adolescente o joven que estamos llevando al ginecólogo es una menor, lógicamente la madre debe conocer todas la consulta y los resultados de la consulta. Ahora bien, otro aspecto importante es cómo comunica ese experto, ese ginecólogo o ginecóloga, esa noticia del resultado de lo que se obtuvo en la consulta. Porque el experto debe de ya estar preparado, el ginecólogo, para trabajar conjuntamente con un psicólogo. De manera que ya cuando comunique esta noticia a la madre, mira, tu hija ya no es virgen, sepa llevar a la madre a una consulta psicológica para manejar la situación con su hija. Y no sea, no, mira, ya no tiene himen, ya se acabó todo. Entonces, simplemente se queda todo en una parte física, pero la virginidad psicoemocional, que es importante en este aspecto, se está olvidando. Y es importante también, licenciada, y vamos entonces a trabajar con el término virgen. El término virgen, como socialmente se maneja, es una niña o una mujer que tiene el himen intacto. Pero si nos vamos a la parte anatómica, sabemos que hay mujeres que nacen sin himen y que hay ímenes complacientes. O sea que por un tejido no podemos decir que una mujer es virgen, porque pudiste haber nacido o que se puede romper al colocar un tampón. O sea que es injusto poder definir la virginidad por el estado de un tejido que puede romperse tan fácil o que puede no existir. Entonces, es importante que usted le explique a las madres que nos están viendo que el término virginidad es un término más psicológico, es un término más del estado mental de esa adolescente. ¿Qué usted le dice? El término virginidad viene de una parte religiosa, ¿no? O sea, la Virgen María que tuvo a su hijo Jesús y era virgen, ausencia de relaciones sexuales, es lo que significa en términos generales virginidad. Muchas mujeres, muchas niñas, muchas jóvenes tienden a tener algunos tipos de relaciones sexuales. Por ejemplo, vamos a tener relaciones anales para yo tener mi himen intacto y soy virgen. Esa es la virginidad física, pero la virginidad psicoemocional simplemente significa aquella virginidad donde yo me he conservado con ausencia de relaciones sexuales hasta que yo tenga la preparación psicológica, emocional, madura, necesaria para sostener una relación de pareja que no se fundamenta simplemente en la sexualidad o en el sexo, en el tener sexo con una pareja, sino que una relación de pareja implica, además del sexo y la sexualidad, intimidad, confianza y buena comunicación efectiva. No, y que los pensamientos sexuales, el conocimiento sexual que una persona tenga también determina qué tanto sabe sobre el tema. Y es importante entender que así como nosotros le exigimos a las mujeres que sean vírgenes, también deberíamos hacerlo con los hombres, porque a ningún hombre se le exige nada. Simple y llanamente es una situación que etiqueta a las mujeres. Pero de todas maneras agradecemos muchísimo. Porque viene de la cultura machista. Exactamente. Viene de la cultura machista, el creer que el hombre no debe ser virgen, el hombre está educado para la calle y la mujer para la casa. Y eso es un concepto que tenemos que romper. Exactamente. Muchísimas gracias, licenciada Mejía, por sus excelentes aportes. Apreciamos mucho que nos haya ayudado con este tema. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar brevemente la opinión del doctor Juan Fuertes Piantini, ginecólogo, para que nos ayude un poquito a desarrollar este tema. Dices, doctor Fuertes, díganos
¿Cómo debe manejar el ginecólogo el hecho de que una madre lleve a su hija a consulta para obligarla y para saber realmente si es virgen o no? ¿Qué hacen ustedes éticamente? ¿Qué deben hacer con estos casos? En muchas ocasiones nos llevan pacientes acompañadas de sus madres a la consulta para verificar si esta persona es virgen o no. Como la licenciada ha referido, la virginidad no es algo físico realmente. Pueden haber muchos cambios anatómicos, muchas situaciones y hasta situaciones emocionales en que puede verse vista una pareja que realmente elimina lo que es la parte de lo que si es una virginidad física o no. Pero en la parte legal, el ginecólogo no es el que está competente, no es el competente para poder diagnosticarlo, sí, pero para poder legalizar o decir legalmente o que se lleve a un acto legal de alguna situación, no es al ginecólogo que le corresponde, sino al médico legista. Si el ginecólogo puede determinar eso, evidentemente el ginecólogo puede determinarlo. Hay manera de cómo saberlo por la anatomía del himen, por cómo está, si el acto sexual fue reciente, si no fue reciente, si se ve ya que ese himen se ha roto o no. Todo eso nosotros podemos llegar a determinarlo por medio de una evaluación, pero no es correcto, aunque la paciente sea una menor, que porque la lleven, nosotros violar su integridad o violar su secreto médico ni nada. Claro, cuando una paciente menor va al consultorio, sin haber iniciado su vida sexual, sin tener una pareja y va con su madre, evidentemente nosotros pasamos con esa persona, con la madre, el padre, quien lo lleve, a la evaluación, porque es una menor. Pero esto no quiere decir que nosotros estamos en toda la potestad de decirle a la madre o al padre, mire, la situación de su hijo o de su hija es tal, entonces, de su hija en este caso, es tal, porque nosotros tenemos que ser un poquito éticos. No sabemos qué puede pasar cuando salimos del consultorio, después que ellos salen del consultorio con esa información, no sabemos qué puede suceder, si esa madre o ese padre puede tomar algún acto de violencia contra esa jovencita. Entonces no podemos tomar la decisión de informar eso a los padres, eso tiene que hacerlo por medio de vías legales, con un médico de legista y en el lugar adecuado para eso. Si podemos saberlo, claro, podemos diagnosticarlo, pero lo que no podemos es libremente estar diciéndole eso a las personas. Muchas gracias, doctor Fuertes Piantini, por ayudarnos con este tema y ampliarnos un poquito más las informaciones. Más que tratar de ser detectives en la vida de nuestras hijas, nuestro deber como madres es ser aliadas, es convertirnos en sus principales guías, es ayudar a nuestras hijas a que decidan por ellas mismas lo que más le convenga, que se inicien sexualmente cuando se sientan preparadas para asumir las consecuencias del acto, que tengan las informaciones necesarias que les ayuden a decir que no cuando las presionen, que sepan cuidarse si deciden hacerlo y que aprendan a respetar sus cuerpos y a enseñarle a otros a hacerlo. Esto no se consigue con pleitos, con sermones ni con amenazas. Se consigue con educación en valores, con información cargada de verdad y respeto y con el deseo sincero de ayudarlas a crecer y a ser felices. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo: parejas difíciles, personas que no saben expresar sus emociones, pero que además tiene otros temas para mujeres, como el que aclara si una mujer menopáusica debe seguir haciéndose el papá Nicolau. También tiene temas para hombres, como el que explica qué son los bancos de esperma, por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery. Le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.